Hola a todos, este es otro ejercicio más del curso de estática, tema armaduras. Enunciado, encuentra la fuerza sobre cada eslabón de la viga y menciona si está en comprensión o en tensión. Verifica en el nodo sobrante. Vemos en el sistema de nuestro dibujo, de nuestro problema de armadura, nuestros puntos de apoyo. Vemos que acá hay un patín y acá un soporte o un perno, y vemos, vamos a hacer el DSL, que es el primer paso para hallar nuestras reacciones. Vemos que acá ejerce una fuerza de y hacia acá otra de X. Acá en E hay una que es perpendicular a la superficie, que es EY. Están las dos fuerzas ejercidas externas y ya podemos hacer nuestro DCL. Vemos que ya podemos hallar las reacciones sin complicaciones. Pasamos a hallar las reacciones. Comenzamos con nuestra sumatoria de fuerza en X igual a 0 y vemos que en estas componentes solamente hay una y es de X, y por lo tanto, como solo hay una, es igual a 0. A la de Y, a la sumatoria de Y. Entonces vemos que aquí está de Y positivo, A en el punto A, la fuerza de 10 y la de 30 kilonewton va hacia abajo, por lo tanto son negativas. Entonces eso lo colocamos en la sumatoria de fuerza de X. De Y igual a 0. Entonces vemos que está de Y más Y menos 10 más 30 son 40 kilonewton, que son equivalentes a 40.000 newton. Esto igual a 0. Por el momento no podemos hallar nada y queda así la ecuación. Por lo tanto, recurrimos a la sumatoria de momentos igual a 0. Entonces pasamos al dibujo. ¿Dónde se puede hacer momentos? Donde concurran la mayor cantidad de fuerzas. Por lo que vemos, aquí hay una, aquí hay una y aquí hay una. Acá hay dos. Por lo tanto, acá este va a ser nuestro punto de observación y estos van a ser nuestros puntos de aplicación. Bueno, vemos que acá de D a A, el signo de nuestro momento va hacia el sentido de las manecillas del reloj. Entonces el momento aquí es negativo, acá es negativo y acá es contrario al sentido de las manecillas del reloj, es positivo en E. Negativo, negativo y positivo. Entonces vemos que se multiplica la fuerza por el brazo. Entonces esta es nuestra línea de fuerza y el brazo sería 5. El brazo de B sería 5 más 7, 12. Y el brazo de E sería toda la longitud en X, sería 5 más 5, 10 y 7, 17. Eso lo colocamos allá en la sumatoria de momentos. Siguiente orden. Como vimos, el primer momento de D a A es negativo. La fuerza, que son 10 kilonewton, por el brazo, que son 5 metros. El siguiente punto también es negativo, que es el de 30 kilonewton por el brazo, que son 12 metros. Y nuestro último momento, que es positivo, más Y por 17 metros, igual a 0. Listo, entonces ya podemos aquí en esta ecuación podemos despejar Y directamente. O sea que estos dos términos pasan al otro lado de igualdad y queda Y es igual, y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda 10 kN por 5 metros más 30 kN por 12 metros. Todo esto sobre 17 metros. Entonces se cancelan los metros y queda en kilonewton. Esto al momento de
colocarlo en la calculadora. Recuerden que este es 10.000 y este es 30.000. Por lo tanto, la reacción en EY es igual a 64.71 newtons. Ya tenemos esta reacción, ya la podemos colocar o reemplazar acá arriba en esta ecuación. Acá despejamos de Y, por lo tanto de esta ecuación vamos a despejar de Y. De Y es igual, este pasa positivo y este negativo, 40k newton menos 24.117,6471, que es 4 newton. Recuerden que este es 40.000, entonces de Y es igual a 15.882, 3529 newtons. Ya tenemos nuestras reacciones. Aquí está la otra. Ya con el valor de las reacciones ya tenemos un avance, que ya sabemos cuánto vale cada fuerza. Ahora pasamos a hacer nuestras componentes de cada fuerza de nuestra armadura. Bueno, para hallar cada fuerza de cada componente de nuestra fuerza en cada eslabón, de un punto a tal punto, para hacer las reacciones en cada nodo, tenemos que identificar primero por distancia o por ángulo. Entonces aquí vemos que en nuestra figura del dibujo se nos forman varios triángulos rectángulos. Entonces la primera es esta. Este es para hallar un ángulo. Puede ser el eslabón de arriba o el de abajo. En este lado voy a hacer uno solo para hacer el otro de este lado. Entonces aquí vamos a hallar el grande. Lo vamos a llamar teta. El grande es este eslabón de D a A hasta el punto de 0 de X, el eje de X, de acá a acá. Ese es teta, que se puede hallar por medio de esta. Ya tenemos la relación de distancia, Y vale 11 y X vale 5. Ya tenemos nuestro triángulo, vamos a dibujarlo bien, que es así. Aquí es 11, aquí esta es la fuerza y aquí es 5. Todo esto está en metros, ya podemos hallar este ángulo teta. Listo. Entonces ahora vamos a hacerlo con este mismo triángulo, una línea acá y ahora hasta acá. Listo. Aquí vemos que se forma otro triángulo rectángulo. Entonces ya como teta lo tenemos de este lado, vamos a hallar el pequeño, que es igual que este. Al hacerlo acá, tiene el mismo ángulo. Acá lo vamos a llamar alfa. Listo. Vemos que acá en este punto, si trazamos una línea cortante acá, vamos a ver que tiene el mismo ángulo alfa. ¿Por qué? Entonces vemos que este es el triángulo grande acá. Vamos a resaltarlo acá. Este es el triángulo grande y acá se forma otro pequeño. Al formarse otro pequeño vemos que tienen relación el grande con el pequeño porque tienen la misma inclinación. Por lo tanto, este también es alfa. Este también es alfa. Ya con esas relaciones que tenemos acá podemos hallar nuestras componentes de cada eslabón. Ahora falta hallar los ángulos con la relación de distancia que hay acá. Acá, que es esta, 11 en Y, y en X es 7 más 5, serían 12. Entonces vamos a hacer aquí para hallar alfa, en X es 12 y acá es 11. Listo, todo este está en metros, ya podemos hallar nuestros diferentes ángulos. Y hallando este, hallamos y teta, que
que es el más grande. Listo, entonces tenemos acá nuestra componente. Entonces vamos a hallar cada ángulo. Entonces θ es igual a la tangente inversa de y sobre x. Entonces y es 11 sobre 5, que es x. Todo este en metros, se cancelan los metros. Y θ acá es igual a 65,56 grados. ¿Listo? Ya tenemos θ. Vamos con alfa. Alfa también es igual a la tangente inversa de y sobre x. Entonces y es 11 y x es 12. Los metros se cancelan y quedan unidad de grados. Entonces alfa es igual a 42,51 grados. Listo, ya teniendo los ángulos, ya podemos hallar cada componente o cada fuerza de nuestros eslabones. Para hallar nuestras componentes en cada eslabón, tenemos que fijarnos en comenzar por un nodo que tenga por máximo 2 incógnitas. Es decir, vamos a fijarnos en A. En A tiene un eslabón hacia B, un eslabón hacia D y otro hacia C. Por lo tanto, no conozco a ninguno de los dos. Solamente tengo una fuerza que aplica, ninguno de los tres, perdón, y solamente tengo una sola fuerza ejercida o exterior. Entonces podemos comenzar con D, que solamente tiene una hacia A y una hacia C. Listo, y tenemos unas fuerzas o acá en D, que vemos que hay reacciones, o en E, que solamente va hacia B y hacia C. Entonces yo voy a comenzar por E, voy a comenzar de abajo hacia arriba y voy a dejar como punto el C porque este concurre con todos. Entonces este va a ser mi nodo de verificación. Entonces vamos a comenzar con E. Ya comenzando con E, paso con D, después con B y con A. Y por último el verificación, el C. Entonces comencemos con el E, que tiene un nodo, un eslabón hacia, en el nodo E, un eslabón hacia B y otro hacia C. Entonces, ¿qué hacemos para fijarnos en el nodo? Vamos a trazar un plano cartesiano, un planito cartesiano acá, y vemos en qué cuadrante está, qué componentes tiene, qué signos tiene. Hacemos la sumatoria de fuerzas para hallar cada componente de esta fuerza. Entonces, suponer que este es nuestro nodo en E, esta es nuestra fuerza EY, que va hacia arriba, este es nuestro eslabón que va hacia B, que vamos a llamarlo FBE, y este es el que va hacia C, vamos a llamarlo FCE. Listo, entonces cada uno tiene un ángulo de inclinación, que este es θ y este es beta. Como no están en un eje, tenemos que hallar nuestras componentes tanto en X como en X como en Y. Entonces pasamos a hacer para hallar la fuerza resultante. Entonces hacemos el triángulo. Vamos a ver que esta es nuestra hipotenusa. Acá. Esta es θ. Vamos a comenzar con FBE. Listo. Entonces este es nuestra componente en Y y este es en X. ¿Cómo hallamos eso? FBE en Y es igual al seno de θ, vale 65,56 grados por FBE. Listo. En FB X es igual, como es el adyacente, coseno de 65,56 queda en término de FBE, que es por la fuerza. Listo. Ya tenemos estas componentes. Vamos a hallar las componentes de FCB. Vemos que este es FCE, este es Y y este es X y este es alfa y este es otro valor. Entonces FCE de en Y es igual al seno de 42, que eso es lo que vale alfa, 42,51 por FCE. Listo. Ahora vamos a hallar en X, que es igual a coseno
de 42,51. Listo, pasamos a la sumatoria de fuerza en X igual a 0. Por lo tanto, vemos que en X, acá, vemos que como FB va hacia allá, X va hacia acá y Y va hacia arriba. Entonces, como va en sentido de la versión positiva de X, X viene siendo negativo para los dos casos, negativo, negativo. Entonces ponemos acá la de X menos coseno de 65,56 por FB. Listo. Menos el otro que es coseno de 42,51 por FCE igual a 0. Solamente hay esas dos. Listo, entonces pasamos a la otra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces acá en Fx está por positivo Y. Acá pues todas están positivas más seno. Pero faltó algo. Y es un número. Entonces aquí vamos a comenzar con seno de 65,56 por FBE. Después viene esta que es positivo también, más seno de 42,51 por FCE. Y por último vamos a pasar ya del otro lado. Aquí viene siendo más Y igual a 0. Pero ya yo lo voy a pasar acá a negativo y coloco su valor. Entonces viene siendo igual a menos 24.117,6471. Listo. Entonces vamos a hacer el despeje de acá de una de las variables de cada fuerza para reemplazarla en esta ecuación. Entonces de la primera de f de x nos queda aquí FCE es igual, este pasa a positivo, queda negativo, menos coseno, como despejé este, queda este coseno de 65,56 por FBE. Ahora este es un cociente por el coseno de 42,51. Listo, ya tengo este, reemplazo acá. Entonces me queda que seno de 42,51 por FCE, que es menos coseno de 65,56 por FBE. Entonces esto viene siendo un cociente de coseno de 42,51. Y acá seguimos con esta, que es más seno de 65,56 por FBE. Listo, entonces igual a menos 24.117,6471 newtons. Listo. Entonces ahora aquí hacemos factor común, como están en nuestros dos términos. Este es el semejante, hacemos factor común, todas las expresiones sobrantes quedan multiplicando, pasan a dividir de este lado. Entonces queda de la siguiente forma. Voy a despejar FBE es igual al seno, se va en el cociente, seno de 42,51 por menos coseno de 65,56 sobre coseno de 42,51. Esto sigue en el cociente, más seno de 65,56. Listo ahí. Y el numerador, que es este que estaba acá, menos 24.117,6471 newtons. Listo. Es igual a
menos 45.407, 7,60, no, 31 newtons. ¿Listo? Ya tenemos esta. Vemos que FBE es negativo, por lo tanto nuestra fuerza, como la dibujamos, no va hacia afuera del nodo, sino que va hacia adentro. Entonces aquí corregimos y decimos que FBE es igual a 45.407,3931, es positivo y entra al nodo. Listo. Ya con eso tenemos ahí. Entonces este valor lo reemplazamos en esta ecuación que nos queda acá. En esta. Este valor lo reemplazamos acá, que está multiplicando, lo metemos a la calculadora y ya nos da el valor de FCE, que es igual a 25.485, 25.485, listo, 4775, listo. Como nos dio positivo, vemos que sí, el sentido que le dimos sí es. Entonces este está en tensión y sale del nodo. Entonces ya como vimos que del punto E al B están en comprensión, la C. Y de E a C están hacia afuera del nodo, que es tensión T. Ahora vamos a hallar las reacciones que hay en el nodo D, de D a A y de D a C. Listo, este va a ser nuestro nodo en D. Trazamos el plano cartesiano, dibujamos la reacción de DY, la única que hay porque DX vale 0, y tenemos esta fuerza de DA y de DAC. Entonces, como yo le puse este sentido, vamos a hallar nuestras componentes. Está en el cuadrante 1, todas 2, por lo tanto X, tanto X y tanto Y son positivos. Entonces vamos a hallar nuestras fuerzas de cada uno. Vamos a comenzar con A, que comprende el ángulo teta. A es teta y C es alfa. Listo. Sabiendo eso, ya podemos hacer nuestra fuerza. Fuerza de A, y es igual al seno de A es teta, entonces es 65,56 por F de A. Listo. F de A de AX es igual al coseno de 65,56 por F de A. ¿Ya? Entonces ahora vamos con F de C. Y igual al seno, como es alfa, es 42,51 por F de C. F de C en X es el coseno del ángulo por el mismo F de C. Hacemos aquí la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que viene siendo las de X son positivas, entonces coseno de 65,56 por F de A más el coseno de esta, que es de otra vez de X, de 42,51 por F de C igual a 0. Vimos que este es igual que el otro, entonces vamos a despejar de una vez la ecuación. Entonces aquí vamos a despejarla aquí por aquí arribita. Entonces la ecuación queda como, vamos a hacerla en favor de F de A, que es igual a menos coseno, pasa de este lado, menos coseno de 42,51 por F de C sobre coseno de 65,56. Listo. Ya va a ser nuestra ecuación 1. Y vamos por la sumatoria de fuerzas en
en y igual a 0. Listo. Entonces vemos que estas son positivas también. Seno de 65,56 por f de a. Vamos a reemplazar aquí mismo de una vez por f de a, que es igual a menos coseno de 42,51 por f de c. ¿Listo? Aquí vamos con coseno de 60. Más, seguimos. Acá, seno de 42. Seno de 42,51 por f de c igual, o vamos a colocarlo acá para que nos quepa, igual de y, que es igual menos 15.882,3529. Listo. Entonces ya como reemplazamos esta acá, y acá sacamos factor común, y ya podemos sacar cuánto vale DC. Lo hacemos acá arriba. Listo. Entonces queda como f de c es igual al cociente. Abajo queda seno de 65,56 por menos coseno de 42,51. Coseno de 65,56. Listo. Más el seno de 42,51. Listo. Esto sobre este valor que es menos 15.882,3529. Listo. Entonces esto da. Entonces, ¿dónde lo colocamos? Vamos a colocarlo por acá. F de C es igual, esto lo metemos a la calculadora y nos da 16.783,1193. 1193. Listo. Entonces, como nos dio positivo, ese sí fue el sentido, o sea que f de c está en tensión, va hacia afuera del nodo. Entonces este lo reemplazamos acá, está multiplicando, y f de a es igual a menos 29,29.902,4295 newton. Listo. Entonces, como es negativo, f de a es igual a 29.902,4295 newton. Y este va entrando al nodo. Eso lo colocamos en nuestro cuadro que hicimos acá arriba. Entonces, DA va en compresión. Y aquí va en tensión, que va hacia afuera. Entonces acá va tensión. ¿Listo? Compresión y tensión. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el nodo en B y luego en A. Ahora vamos a hacer el nodo en B. Y estas son las fuerzas que hay en B. Esta es la fuerza de BAE, de BAC, la de BA y la externa, que es de 30. Aquí está el plano cartesiano. Hallamos las componentes de esta y de esta porque están fuera de los ejes. Ya estas cumplen con una trayectoria de un eje directriz. Entonces pasamos a hacer que FBE es igual. Ya aquí vemos que FBE ya la conocíamos. Como podemos observar de BAE entra al nodo. Entonces esa fuerza la dibujamos en el mismo sentido que nos dice la tablita, ya que nosotros habíamos encontrado esta fuerza. Entra al nodo en B, así que eso lo colocamos acá. Es así.
hacia adentro. Entonces vemos que, como es así, la componente va hacia acá, o sea, es positiva en Y y negativa en X. Entonces vamos a hallarla. Bien. Como ya tenemos los datos de FBY, cuánto es que vale, ya nosotros podemos multiplicar por el ángulo que forma acá. Entonces FBE listo, entonces este es seno de 65,56 por, ya este lo conocemos, FBE, que es 45.407,3931. Listo, entonces FB en Y es igual a 41.338,6654 Newton. Listo, entonces FB X es igual al coseno de 65,56 45.447,3931. Listo, entonces FBE de X es igual a 18.786, perdón, 8597. Listo. Ya tenemos nuestras primeras dos componentes, que es esta, que es un número. Ahora faltan las componentes de FCB. Entonces, FCB, acá, FCB de Y es igual al seno. FCY es, el ángulo es beta, el que conforma acá es beta, entonces es 42,51 grados por la fuerza que es BC o CB, como lo tengo acá. Entonces FCB X es igual al coseno de 42,51 por FCB. Listo, entonces ya pasamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X y en Y, ya que tenemos las diferentes componentes. Entonces acá vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Listo, en X, FBA positiva. Acá otra positiva en X es, no tenemos ninguna positiva porque en el FBC, que es esta, va como va hacia acá, es negativa, como está en el cuadrante, en el 3, en el 4, perdón, que es negativa y negativa, por lo tanto es negativa acá y negativa acá, en este valor. Acá en E son positiva en Y y negativa acá. Listo. Ya tenemos la primera, que es FBA, menos esta que es 18.786,8597, menos esta que es coseno de 42,51 por FCB. Listo. Aquí despejamos esta acá. Estos términos quedan, esto es igual a 0. Estos términos quedan positivos todos dos. Entonces FBA es igual a 18.786,8597 más
coseno de 42,51 por FCB. Listo. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, esto sería, en Y, esta es negativa, una positiva, esta es positiva, que es 41, 338,6654. Listo. Esta es negativa, esta es positiva, la de Y acá, esta es negativa, es menos seno de 42,51 por FCB. Listo. Acá menos 30.000, 30 kN igual a 0. Estamos. Entonces, ya por último, esas dos pasamos a despejar FBC directamente. Ya podemos borrar estos términos acá para no enredarnos. Vamos a despejar FCB directamente. Entonces, acá queda FCB igual. Este término pasa a positivo y queda en el resto igual. Y después, cuando este multiplica, pasa a dividir. Listo, entonces queda 41, 338,6654 menos 30.000 newton sobre el seno de 42,51. Listo, ya esto podemos hallarle un número. Entonces FCB es igual a 16.780 1519. Listo. Ahora pasamos aquí, borramos aquí. Este lo podemos reemplazar acá. Este valor lo reemplazamos acá a multiplicar y nos da un valor de FBA. Entonces FBA es igual listo. Ya ese es nuestro resultado en FBA. Ahora vamos a hacer el nodo en A. Entonces, como los números o los resultados que me dieron fueron positivos, la dirección que le di a cada uno de las fuerzas es correcta. Esta está en comprensión, BA también está en comprensión. Entonces vemos que BA está en comprensión y BE también, y BC está en tensión. Eso lo colocamos en nuestra tabla, los faltantes. BA está en comprensión y BC está en tensión, ¿verdad? Listo. Por último, ya falta AC. Párate. Estamos en el nodo A. Listo. Tenemos una fuerza que va hacia C, desde el punto A a C, una que va de D a A. Entonces analizamos y por qué los coloco así. Vamos a ver el punto F de A. Acá nos dice que está en comprensión, o sea que entra al nodo en D hasta A. O sea que la fuerza entra al nodo en A. Por eso acá entra al nodo. FBA. Entonces FBA lo acabamos de hallar ahorita. Entra al nodo también. Por lo tanto la copio así. Entra al nodo. Y ahora lo que vamos a hacer es que, como todas las fuerzas hacia C están dando la tensión, vamos a dibujarla así para ver qué tal nos va. Y aquí está la fuerza externa de 10.000 newton. Entonces, para hallar las componentes de FAC en Y, entonces vemos que el seno, ¿qué ángulo tiene? Tiene, como es hacia C, tiene beta. Entonces, 42,51 por FAC. FAC X es igual a coseno de 42,51.
FAC. Listo. Vamos a ya tenemos F de A, como lo hallamos ahorita. F de A en Y es igual. Hallamos la componente que venía en Y de A. El ángulo de acá de F de A es teta. Por lo tanto, es seno de 65,56 por F de A. F de A ya nosotros lo habíamos hallado anteriormente y nos dio 29.902,4295. Listo. Entonces F de A en Y es igual 27.000, está grabando, 27.223,0234. Listo. Vamos con F de A X, que es lo contrario, es con coseno de 65,56 por 29.902,4295. Listo. F de A en X es igual. Bueno, ya este es igual a 12.371,8344. Listo, ya tenemos estas. Ya podemos hacer la sumatoria de fuerzas con su respectiva FBA. Ya nosotros la conocemos y como va en el mismo sentido de X, no se le halla componente. Por lo tanto, queda siendo la misma. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, vamos a ponerle los signos a cada una. En X está FCA. X es positivo y Y es negativo. Negativo, positivo. En DA, todas dos son positivas. Positiva, positiva. X positiva y X positiva. Listo. 10.000 es negativa y esta FBA es negativa. Bueno, entonces vamos a ir con la sumatoria. Entonces acá vemos que FBA, como es negativa, yo la paso al otro lado de la igualdad y queda igual al resto que son positivas. Este positiva y este positiva en X. Ya, entonces este coseno de 42,51 por FAC más el número listo. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces vemos que Y tiene una negativa que es menos 10. Acá todas son negativas, aquí esta es positiva, que es el número. Y nos da 27.223,0234 menos coseno de 42,51 menos 10.000 newton igual a 0. Acá podemos despejar, acá me faltó esta, es por FCA, por FCA menos 10.000 newton igual a 0, ¿verdad? Acá podemos borrar. Ok, acá despejamos directamente FCA, pasa del otro lado positivo y este término lo pasa a dividir. Listo, y el resto queda igual. Entonces, FCA es igual a 27.223,0234 menos 10.000 newton sobre coseno de 42,51
Listo. Y aquí tenemos el valor de FCA, que es igual a 25.488,83, digo 44.50. 44.50. Listo, ya como tenemos FCA, esto lo metemos acá a multiplicar en la calculadora y nos da el valor de FBA, que es 64.641.000, perdón, 721,2128. Listo, ya tenemos nuestros valores, entonces acertamos con las direcciones, por lo tanto el resultado nos dio positivo y acá positivo. Ya ahora voy con mi nodo de verificación. ¿Cuál es mi nodo de verificación? El último que nos falta, y es nuestro punto o nuestro nodo C. Listo, ya tenemos nuestra partícula o nuestro nodo, y estas son las fuerzas que están en tensión. Acá en la tablita nos faltó colocar, disculpen, acá es tensión, o sea que va hacia afuera del nodo, tensión, van hacia afuera, por lo tanto todas las que vayan dirigidas hacia C hacen una tensión, 1, 2, 3, 4, que son todas las fuerzas. Listo, eso lo dibujamos en nuestro punto del nodo. Para hallar cada una de las componentes, tanto en X como en Y, lo multiplicamos por su respectivo ángulo, y el ángulo aquí entre toditos, entre todos, es beta. Listo. Entonces, como tenemos que beta, entonces el de FCY es igual a seno de 42,51 por FCB. Listo. Entonces FCB ya lo conocemos, lo multiplicamos ahí y nos da 11.338,6654. Ajá. Y en X, FCBX es igual. Acá hacemos lo mismo, pero en X es coseno por la misma componente. Entonces nos da 12.369,6469, ¿verdad? Listo. Y acá tenemos nuestras componentes tanto en FBC y F en Y y en X. Ahora le damos los signos. Acá están todas positivas. FCB, FCE, FCE en Y es igual al seno de 42,51 por FCE. Ya nosotros hallamos ese FCE, lo multiplicamos y lo reemplazamos ahí, y nos da en FCE Y, que es igual a 17.221,0182. Ok, en FCE X es igual, pero acá cambia coseno, y nos da 18.786, 85.96. Listo, entonces tenemos ya nuestras dos componentes acá. Vamos a seguir, ya hallamos esta, vamos por acá. FCD en Y es igual al seno de 42,51 por FCD. Listo, entonces FCD
en Y igual, en Y es 11.340, 11.340, coma 6706. Listo. Ya tenemos en Y, en X es igual, pero con coseno. C de X es igual 12.300, 12.340, coma 12.000, perdón, 12.371, coma 8344, 8344. Ok, bueno, ahora falta nuestra última fuerza, que es FCA. FCA en Y es igual, ya aquí multiplicamos por seno de 42,51 por FCA, que lo tenemos ya anteriormente, y nos da FCA en Y, da 17.223, 17.223,0234, 0234. FCA en X es igual a 18.783, 18.783, digo 89, coma 0472, 0472. Ahora van los signos. FCE, como va hacia acá, positivo en X, negativo en Y, negativo en Y, positivo en X. FCD, todos dos son negativos, cada negativo negativo, y acá solamente negativo en X, positivo en Y. Aquí es positivo y aquí es negativo. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Vamos con esta. 12.369,6469, acá más 18.786,8596 en X menos 12.371,8344 menos 18.789,0472. Listo. Igual a 0. Ojo. Listo. Esto lo metemos a la calculadora y nos arroja que da menos 4,38. Igual a 0. Esto es, por lo tanto, mira, aquí está. Esto puede ser un error muy pequeño, un valor muy pequeño, por lo tanto, este sí es el valor, sabiendo que como las fuerzas son muy grandes, de 1000, 18.000, 10.000, 30.000, el 4.32 es una fuerza muy pequeña, mínima, que es aceptable. Por lo tanto, vamos a seguir con nuestra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En Y, acá tenemos esta que es positiva. 11.338,6654 más menos acá 17 21,0182 acá menos 11 340,6706 más 17.223,0234 igual a 0. Y vemos que acá, metiendo todos estos números a la calculadora, nos da 0 igual a 0. Este sí nos dio acertadamente. Listo, estos son nuestros dos valores. Y como nos pide en el enunciado, diga si están en tensión y comprensión, y yo lo acabo de decir en la tablita. De AB está en comprensión, de AC está en tensión, de D
A está en comprensión, de D a Z en tensión, todos los puntos en C que van hacia C están en tensión y el resto en sí están en compresión.